único que quiero es tener de vuelta a mi familia. Solo eso. A mi hijo. A mi marido. ¿Vas o no a enfrentar a Teresa Cristina? Lo que más deseo con mi alma es verte muerto. Y hasta hace nada yo tenía ese video y ahora se llevaron la laptop. Entonces, ¿quién tiene ahora esa cosa? ¡A despertarse! Se acabó la farsa y llegó la hora de hacer justicia. ¿Pero qué es esto? Cierra la boca y mira. Aquí les habla una muerta. ¿Quién diablos habla? ¿Te acuerdas que pasé buscando unas tejas? Que además te conté que me había acabado de separar. ¿Cómo va el asunto de Quique? Trabajando en eso. Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder. Con la mirada al cielo, me llaman marido en alquiler. Sí, te pone. Desnudo estoy, persiguiendo una razón para quedarme en tu piel, bebiendo de la tentación. Por los 1000 dioses de la moda. Ay, ¿a dónde va mi elegante del Delta? No te importa. Ay, no, yo solo pregunté en caso de que necesitara compañía o algo. No necesito a nadie que me sirva de alfombra. Pati, ¿estás bien? Al parecer, la vida intenta que aprenda una lección a como de lugar. ¿Qué lección? En que no puedes confiar en nadie. ¿Lo dices por lo que pasó entre Vanessa y tu papá? ¿Sí? Por la que supuestamente era mi amiga y dice ella que pasó algo con mi padre. Bueno, las fotos están. Sí, están. Y sin embargo, yo creo en la palabra de mi padre. Antonio, yo le di la oportunidad de explicarse y tu madre hubiese podido hacer lo mismo. Espera, Patricia, las cosas tampoco son así. No, Antonio, ¿sabes qué? No quiero hablar más del tema, me enferma toda esta situación. Estar en boca de todo el mundo, que la gente hable a mis espaldas de mi padre y no va a ser contigo con quien voy a justificarlo. Adiós. Después de tanto esfuerzo, doña Griselda pretende borrar la única cosa que nos puede librar de la loca de Teresa Cristina. No. Ahora a quien van a escuchar es a mí. Copiando. Aquí les habla una muerta. Sí, aquí les habla una muerta, pero de hambre. Por lo menos dígame dónde va. Digo, no sé, podría suceder algo grave, una emergencia, un tacón se puede partir, se le cae un botón, un diente. Y la Bati Guacamaya me va a salvar. Voy al cementerio. ¿Satisfecha? ¿Se está mudando para allá? Un chistecito más de esos y te vendo a un circo de ínfima categoría en un desierto. Con permiso. Las flores para los muertos. No me diga que son para Marcela. Por supuesto que no. Son para mis queridos padres. ¿Por qué me miras con esa cara? Ay, es que no entiendo. Usted nunca había hablado de sus padres y yo pensé... Es que, ¿desde cuándo te pago para pensar? ¿Eh? Vamos, imbécil. El otro imbécil.
Marta Valdés. ¡Maldita! Debiste haber muerto antes de darme la vida. La tumba de Marcela debe estar por aquí. ¡Ay! ¿Será que continúa muerta? Yo creo que sí. Me encantaría ver lo que sobró de ella después de ser devorada por un ejército de gusanos. ¿Dónde está? Ay, no, espérate. Ay, mi memoria por aquí. Por allá, por allá. ¿Es el Daily's Florida News? Quisiera hablar con un reportero. ¿Cómo que para qué? Señores, les tengo una primicia. Está bien, espero en la línea. Si no me equivoco, aquí es. Ay, Marcelita, no sabes qué gusto me da verte aquí. Oh, pero parece que alguien más te vino a visitar. ¿Pero quién será? Qué raro. Si tú ni siquiera tenías amigos. ¡Marcela! 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 ¡Ay! Ella misma, Teresa Cristina Palmer. Esa mujer es el diablo. Y puedes confiar en mí porque conozco muy bien esa familia. Sí, yo fui novio de su hija. Bueno, fui no. Vamos a volver porque nos amamos. Exactamente, Patricia. Y ahora soy vecino de esa falsa. Les tengo una historia increíble sobre Teresa Cristina. ¿Hoy? Perfecto, claro que puedo. Hasta luego. Hey, amigo. ¿Andas desaparecido? ¿Tu mamá te está buscando? No, sí, ya hablé con ella. Todo bien. ¿Sí? Patricia. Pati. Ay, Antonio, si vas a molestarme de nuevo. Yo quisiera pedirte disculpas por algo que va a pasar. ¿Te estás burlando de mí? Yo sé que vas a sufrir mucho. Wow, aún más. A ver, ¿de qué estás hablando? Me vas a odiar, Patricia. Ya te odio, Antonio. ¿Podrías ir al grano y decirme Por una favor, vez? escúchame. Me vas a señalar, vas a decir que no me quieres ver la cara más nunca, pero quiero que sepas que todo lo que estoy haciendo es por proteger a mi familia. ¿Puedes decirme de una vez qué es lo que...? No olvides lo que te estoy diciendo. Bueno, ¿tú en qué andas metido, eh? Pronto lo vas a saber. ¡Ey! ¿Van a cerrar? ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago? No hay otra explicación. Es obvio que ella salió del cementerio. ¿Pero por dónde? Todos los cementerios tienen accesos laterales. Y sabes cómo es la lagartona... La reina del Nilo. Bueno, pero si ella salió, entonces ¿por qué no contesta el celular? ¿Por qué no quiere escuchar tu voz? Entonces yo te pregunto de nuevo, ¿qué demonios hago porque está a punto de anochecer? Toma el auto y ven para acá. Aquí, ahora, ya. Dios. Esa malvada desapareció de nuevo. ¿Qué estará tramando? ¿Qué estará tejiendo en su telaraña macabra?
Está bien. Yo voy a buscar a mi nieto a casa de su noviecita. Pero no te olvides, mañana tienes que entregar esas pinturas a primera hora. Claro que sí, quédate tranquila. Mamá, vine a avisarte que vamos al cine. Y ya se nos está haciendo tarde, así que adiós. 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 Que se diviertan. Adiós. Ay, ay, ay. Todo el mundo siempre tiene compromisos. Y Antonio llega tarde. Bueno, en ese caso yo no me voy a quedar plantada en casa. No, señor. No. Oye, Kikito, ¿qué te parece si nos vamos a cenar algo bien rico por ahí? ¿Podemos llamar a mi mamá para invitarla? No, mi amor, hoy no. Hoy vamos a hacer tú y yo juntos. ¿Juntos? Pero sí, mamá. Sí, mi amor. En esta ocasión vamos a hacer tú y yo. Pero vas a ver que te la vas a pasar muy rico. A ver, ¿qué te parece si comemos, no sé, pizza o hamburguesa? ¡Pizza! ¡Pizza! Bueno, termínate tu limonada y nos vamos a comer una pizza. Hey, ¿qué pasó contigo? ¿Tú a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? ¿No piensas compartir una pizza? No sé, extravaganza, champiñones. No, ninguna. No puedo porque necesito estar solo. Tengo una cita. Ah, el doctor anda de pillín. ¿Qué pasó? ¿Qué? No pasó nada. Pero va a pasar. Ok. La pido a domicilio, amigo. Tranquilo. Estoy esperando a alguien. Por ahora solamente agua. Gracias. Solamente me queda esperar al periodista y comenzar a hablar.